La Copa del Mundo es la satisfacción más grande para el futbolista profesional y es un privilegio del que México presume de asistir ininterrumpidamente desde 1994. Además, con el de Qatar nos convertiremos en el quinto país con más participaciones mundialistas, solo por debajo de Brasil, Alemania, Italia y Argentina. El balance tricolor advierte una cosecha total de 60 goles y 16 victorias en 57 partidos. En algunos presenciamos momentos épicos e inolvidables que vivirán por siempre en los libros, como la tijera de Manuel Negrete en el 86, el cabezazo de Borghetti en 2002 o el triunfo sobre Die Mannschaft en 2018. Sin embargo, en mayor medida nos ha tocado vivir el constante y repetitivo infortunio del fracaso, ese que se aparece cada 4 años para arrebatarnos la ilusión y hacernos ver que el gigante de la CONCACAF es pequeño en comparación con los titanes de otras confederaciones. Conocer la historia es esencial para no cometer los errores del pasado, que hoy nos tienen aferrados al sueño de un quinto partido. En virtud de ello, hoy desmenuzaremos 3 de las derrotas más dolorosas que ha sufrido México en las Copas del Mundo, buscando encontrar todas esas cadenas que no nos han dejado avanzar a las rondas más importantes. El condensado que te narro a continuación está ordenado cronológicamente para que sigas la evolución del representativo a través del tiempo. Pero si deseas conocer un resumen mucho más detallado de la historia de nuestra selección, te dejaré el link en la descripción de este video. Dicho esto, comencemos. Corría junio de 1986, México era sede del Campeonato Mundial por segunda vez en la historia, y el cuadro de Bora Milutinovic nos tenía por demás extasiados debido a las tremendas actuaciones de sus muchachos. Los mejores hombres ochenteros sortearon con éxito la fase de grupos, pasaron encima de Bélgica en la inauguración, con Paraguay hubo división de puntos y a Irak se le ganó por la mínima. Luego, por primera y única vez en la historia de nuestro balompié, superamos los octavos de final derrotando a Bulgaria con uno de los goles más hermosos que ha dado el fútbol, además de otro de Raúl Servín. La cita para los cuartos fue el 21 de junio en el Universitario de la Autónoma de Nuevo León. El rival a continuación era la poderosa Alemania Federal, que dirigía Franz Beckenbauer y que contaba entre sus filas con arietes de talla mundial como Schumacher, Andreas Brehme, Lothar Matthaus, Rudi Völler y Thomas Verhoeven. Milutinovic envió al ruedo a sus mejores gallos con Pablo Larios en el marco. La saga estuvo compuesta por Rafael Amador, Carlos Muñoz, Fernando Quirarte y Raúl Servín. En el mediocampo paró Javier Aguirre, Miguel España, Tomás Boy y Félix Cruz. Para meter los goles el serbio mandó a Hugo Sánchez y Manuel Negrete. Por su parte Beckenbauer envió a Schumacher a cuidar la meta. Hans Briegel, Andreas Brehme, Karl-Heinz Forster y Dimitar Jacobs fueron la línea defensiva. Para la construcción eligió a Norbert Eder, Lothar Matthaus, Félix Magath y Thomas Verhoeven. La responsabilidad de los goles recayó en Klaus Allofs y Rummenigge. Las acciones comenzaron bajo la mediación del colombiano Jesús Chucho Díaz y muy pronto el capitán germano nos deleitó con su calidad, tirando un solemne caño entre las piernas de Aguirre. El primer disparo a puerta fue un tiro libre de Matthaus que golpeó con la barrera, para luego terminar en los brazos de Larios Iwasaki. La patada voladora del jugador del Inter de Milán era de cárcel, pero el nazareno otorgó la ventaja, lo que continuaron las acciones. El ariete del Bayern Múnich mostró las huellas de la batalla y al poco rato Servín se incorporó al ataque, enviando un centro que rechazó la saga. Y así se esfumó la primera descolgada azteca. Tras un tiro de esquina, el guardameta alemán soltó un derechazo a Quirarte, solo que el colegiado silbó obstrucción del central mexicano y resolvió el problema. Sánchez bailoteó sobre el corredor, pero no pudo con la marca de Forster. Andreas Brehme detuvo con falta a Tomás Boy, que apuntó y disparó al marco, para la primera embestida tricolor, que terminó en la seguridad del guardavalla, subcampeón del mundo en España 82. Hugo ejerció presión alta y soltó el hachazo sobre la figura del Kaiserslautern, que si bien se dolió y retorció un poco, nada que ver con los absurdos dramas que observamos en la actualidad. En virtud de ello solo hay de dos moles: o el umbral del dolor ha decrecido drásticamente en los jugadores, o en definitiva hoy en día estamos frente a profesionales de la actuación. Alemania tenía la posesión y circulaba la redonda por todo el terreno. Sin embargo, una vez rebasado el medio campo, Brehme perdió el equilibrio y Boy se dio perfecto al movimiento de Sánchez, que se nubló horrendo, pero lo salvó el de negro porque pitó un previo fuera de lugar. Poco después el 9 mexicano cayó sobre los linderos tras el empellón del defensor del Stuttgart, pero Negrete la estrelló en el muro de contención. Raúl Servín dio cátedra de juego terrestre con una barrida impoluta sobre Peter Briegel, y luego el ensayo de Brehme fue una total ofensa a la buena técnica de golpeo. En una jugada fortuita, un gatillero en color verde dejó un balón largo para Berthold, pero en la lucha entre 14 ganó Félix Cruz, cediendo tiro de esquina.
Miguel España se olvidó de la proteína, por lo que su centro fue rechazado, y de la intentona que continuó, mejor ni hablamos. Luego de una falta de Quirarte sobre Alofs, Alemania jugó al toco y me muevo, provocando que el portero de Cruz Azul y el central de las Chivas chocaran dentro del área, pero no pasó a mayores. Negrete se escurrió por la banda tirando un centro muy corto que interceptó Jacobs. Rafael Amador se enfrascó con el hermano de Ben Foster y posteriormente el goleador de Tigres alegó una molestia, luego de un tremendo hierro dentro del área para alguien de su categoría. Segundos después salió en camilla y en su lugar entró Carlos de los Cobos, que se paró en la barrera. Afortunadamente el tiro libre de Alofs no le hizo daño al meta amarillo, pero estuvo cerca. De los Cobos, que entró enchufado, se entendió con un gol para descargar en zona caliente, mas la contorsión del vasco no encontró aliado. Ya cerca del descanso, el arquero de la Selva la bajó del tendedero como insta el manual y salió jugando con prestancia. En el córner por derecha no se vio muy bien, pero no hubo consecuencias que lamentar y mejor presumió tremendo brazo. Bora le aplaudió al colegiado, que lo mandó a sentar, y se pasó el mal trago con un sorbo de agua. Más tarde Magad fue con el capitán Rummenigge, que se la bajó de lo lindo al delantero del Colonia. Sin embargo, el portero que fuera seleccionado aún militando en segunda división le dijo que no, una salvada categórica. Posteriormente se impuso en el aire y sobre la línea. Entonces Jesús Díaz pitó que no más primer tiempo en San Nicolás de los Garza. Así los protagonistas salieron a refrescarse para regresar 15 minutos más tarde y continuar el mano a mano. Iniciaron los segundos 45 y el portero zacatepense corrió con suerte en la dividida dentro del área. Luego la estrella del Real Madrid se dejó caer, pero no le concedieron la pena máxima. Como el portero todavía podía tomar pases con las manos, Amador descargó en Larios y disipó el peligro. Más tarde Alemania volvió a llegar, aunque la suerte del Terminator Teutón se perdió en el aire ante la rechifla del público. Tras una falta sobre Negrete se presentó una de las más claras en todo el partido para los mexicanos. Lamentablemente el cabezazo de Quirarte no salió como se esperaba y la número 5 se perdió por un lado. La puja por la posesión se daba intensamente en cualquier palmo del terreno, por lo que Hugo sufrió las consecuencias a manos de Forster. México jugó con la prefabricada, solo que el contacto de Servín no fue el adecuado y se quedó en Schumacher. A decir verdad, el juego era muy sucio, pero nadie se rajaba, y hasta Hugo, que recibió golpazo por partida doble, se paró porque así lo dictaban los modos de los 80s. Luego el central formado en Chivas, que ya tenía pleito casado con Berthold, recibió un derechazo del enyesado alemán, que se fue a las duchas antes de tiempo, cortesía del juez cafetero. Con la ventaja numérica, México se volcó al frente y el volcán se prendió. Negrete quedó a modo tras el pase de Amador, pero el izquierdazo fue bien contenido por el cancerbero alemán que la mandó a la esquina. Antes de cobrar, Francisco Javier Cruz ingresó al campo. Félix tomó el rebote y soltó el cañonazo que una cabeza alemana contuvo heroica. Luego el abuelo se topó con otro balón perdido y movió la red, pero Díaz vio una falta previa y anuló la acción. Esta señalización quedará marcada para siempre, pues se recuerda como el momento de inflexión de esta eliminatoria. De los Cobos soltó el guadañazo ante la corrida de Klaus, que ya se le escapaba, y después de un buen rato de imprecisiones, más faltas y otro clavado de Sánchez, por fin la grada se paró de sus asientos, cuando Aguirre gravitó en zona de peligro. Por desgracia, su actuar con la testa fue lamentable, limitándose a pedir disculpas al Niño de Oro. Más tarde el mediocampista del América ganó en la última zona. Sin embargo, entre la saga y el portero del Colonia apagaron el fuego. Negrete se enfilaba a velocidad, pero Lothar lo bajó como de rugby. La falta se movió en corto y luego el balón fue a la olla, donde el Vasco Aguirre volvió a perdonar, atinándole al rubio en azul. Sin más que agregar, al 45 con pocos segundos, el nazareno decidió el final del complemento, para dar paso a la extensión del tiempo extra. Antes de comenzar el primero de añadido, Servín aprovechó para estrechar su mano con la leyenda alemana, y ya en las piñas el ariete madridista volvió a caer dentro del área, para luego ir con un taconazo a las portadas. El abuelo Cruz se presentó por izquierda, bailoteó y ganó, pero su servicio se quedó a medias. Aguirre bien pudo ser el héroe, pero prefirió el antagonismo, pues luego de una agresión certera sobre Lothar Matthaus, se marchó a las regaderas, dejando la contienda en igualdad de condiciones. Al poco rato Larios se fue en banda tras el tiro de esquina, pero no hubo daño colateral. Quirarte seguramente dejó diabético a más de uno con el gol en propia puerta que estuvo cerca de marcar, y enseguida el árbitro ordenó el cambio de canchas. Andreas Breme se animó de lejos, solo que el de Zacatepec no dio tregua. Posteriormente lo hizo bien bajándola del ropero, mientras veíamos al 9 Azteca en plena sesión con los fisioterapeutas, que le atendían los calambres. Otra vez el portero del Bigote jugó bien su área, imponiéndose en todo lo alto. Ya más cerca de los penales, Dieter Honeff se aventó de paloma, solo que la echó por un lado. Y ante la presión del respetable, Jesús Díaz indicó los penales, tras 30 de agregado. Alemania abrió la tanda con Klaus Alofs, que de interna izquierda engañó a Pablo Larios. El segundo en la fila fue Manolito Negrete, y lamentablemente el acierto del 22 mexicano fue el único gol que se cantó a favor en el estadio universitario.
Siguió el turno del todoterreno alemán y Andreas no falló frente al meta mexicano, que se tiró a la derecha cuando el disparo entró por izquierda. La hecatombe inició con Kirarte, que la estrelló en los pies de Schumacher. Terminator le dijo hasta la vista al de ascendencia japonesa para el 3-1. Y luego vino Servín, a quien la adivinaron. Pierre Littbarski, que solo entró para tirar, tenía el pase a su cargo. De acertar México quedaba eliminado y de fallar nos daba un poco de vida. Tristemente la suerte decidió lo primero. Y con una metralla a la derecha de Larios, la selección mexicana se despidió de su mundial, igualando el 6º lugar conseguido en 1970. Las dos actuaciones de nuestra historia que más anhelamos, pues en 36 años no hemos regresado a la instancia de cuartos de final. Con la gracia del redentor Javier Aguirre, México se metió a la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, luego de una eliminatoria pantanosa y sufrida hasta el último partido. Sin embargo, del otro lado del mundo, al combinado nacional le cambió la cara, y en su debut contra Croacia lo ganó por el más corto, gracias a la diana de Cuauhtémoc Blanco. Una semana más tarde, aunque lo empezaron perdiendo al minuto 5 con el frentazo del Team Delgado, el tricolor alcanzó con la anticipada de Jared Borghetti y le dio la vuelta con el escopetazo pegado al poste del Borrego Torrado. Un golazo, por cierto. En el tercero de grupos, los del Vasco amarraron octavos cuando soñaron en ganarle a Italia con la obra maestra del Zorro del Desierto. Y aunque Del Piero lo empató a 5 del final, las esperanzas e ilusiones de todo un país recayeron sobre el tricolor, que en el guión tenía todas las de ganar ante los Estados Unidos, que históricamente teníamos de hijos en la CONCACAF. No obstante, los gringos no serían cosa fácil, pues junto a Corea del Sur dieron la campanada en el grupo D, echando a Portugal y Polonia, los favoritos. A los lusitanos les pegaron 3-2, igualaron con los asiáticos y cayeron frente a los del Águila. La disputa estuvo convenida para celebrarse el 17 de junio sobre el césped del Estadio Mundialista de Cheongju, bajo la tutela del portugués Melo Pereira. Javier Aguirre alineó al Conejo Pérez bajo el marco. Manuel Vidrio, Rafa Márquez y Salvador Carmona se colocaron en la línea defensiva. Gerardo Torrado, Ramón Morales, Braulio Luna y Johan Rodríguez fueron al medio campo, mientras que los más adelantados eran Cuauhtémoc Blanco, Jesús Arellano y Jared Borghetti. El técnico Bruce Arena se decantó por Brad Friedel para cuidar la puerta. La zona baja fue ocupada por Greg Berhalter, actual entrenador gringo, Pablo Mastroeni, Tony Sané y Eddie Pope. En la repartición solicitó a John O'Brien, Eddie Lewis, Claudio Reina y la figura, Landon Donovan. Su delantera quedó en pies de Josh Wolf y Brian McBride. La pelota giró a la 1:30 de la mañana, tiempo del centro de México. Y la primera interesante fue de los Medias Rojas, que con Blanco movieron a la danza del área, donde casi se cuela tras el bote bravo que cachó Friedel. El Temo llegó a la última zona para sacar un centro inquietante, mas el silbante dijo que el balón salió antes del terreno, aunque la repetición tenía otros datos, y por eso el corte de manga del número 10. La de Ryan sobre Jared debió ser roja, pero Melo no la juzgó de cartón. Estados Unidos se apuró a mover luego de una falta en medio campo. Reina hizo piernas y tiró un centro rasante, que Vidrio rechazó para el enemigo. Entonces McBride aprovechó el obsequio y a bayoneta calada clavó el 1-0, que no merecían. El lunes empezaba mal y de malas para todos los mexicanos que se desvelaron viendo al tricolor. Después del gol, el país vecino le cedió la iniciativa absoluta al cuadro azteca, que buscaba y buscaba sin encontrar la combinación que abriera el cerrojo estadounidense. Ramoncito Morales quiso con una cometida tras enganchar al centro. Sin embargo, al zurdo le quedó la de palo y la sacó por un lado. Luego el de Tlatilco tocó mal y Donovan ya se escapaba, por lo que Márquez recurrió a la falta, aunque en la instantánea vimos que no existió el contacto. Con el muro de 11 de las barras y las estrellas en propio campo, el canterano del América reformuló la estrategia y probó suerte a la distancia, pero el meta del Blackburn Rovers se acostó imbatible. Poco después Torrado se sacó a uno de encima y sacudió el derechazo, solo que el tercer portero con más partidos con la absoluta estrellada ni se inmutó, abrazando el peligro. Apenas al minuto 28, y para la sorpresa de todos, el estratega nacional sustituyó a Ramoncito para darle cabida al talismán Luis Hernández, con ganas de que trajera la suerte como en Francia 98. Al respecto de su cambio, Morales confesó después del retiro que se dio por no recorrer correctamente en el gol blanco. Hernández se presentó con balón controlado dentro del área, dio la vuelta y buscó rematador, mas congenió con nadie. Más adelante, el ex Real Valladolid la dejó en Jared, que la estrelló en el zaguero, y provocó una caída de hoja que Friedel resolvió de puños con un manotazo. En una jugada donde la defensa mexicana pedía fuera de lugar,
Josh Wolf acribilló a Oscar Pérez, pero el de Cruz Azul aguantó vara, evitando el segundo en contra. El empate para la causa hispanoparlante no apareció y arribó el descanso con la desventaja, pese a que México tuvo 67% de la posesión frente al 33% de los Estados Unidos, según las estadísticas de la FIFA. Para el segundo episodio vimos de arranque a Sigifredo Mercado, que ingresó en lugar de Manuel Vidrio, el único amonestado para México hasta ese momento. Gabrito Arellano presionó al mediocampista del Ajax, que perdió la redonda. A continuación, Brad se tendió espléndido expulsando el servicio del habilidoso jugador regiomontano, y tras el empujón en los linderos sobre Luna, el Divo de Tepito la estrelló en la barrera por partida doble. Melo Pereira se inventó una falta de Berhalter sobre el matador, y el cobro de Braulio casi le cuesta caro al de Ohio, que estuvo cerca de hacerse el harakiri, pero el travesaño jugó a su favor. México arremetía con un centro tras otro, mas no concretaron nunca, incluyendo esa donde O'Brien la despejó con la mano al 55, y el colegiado se hizo de la vista gorda. Luego Torrado se enredó en medio campo, con lo que casi provoca la anotación de Reina. Posteriormente Mercado fue con un tiro centro que resultó más tiro que centro, y que Jared estuvo un pelo de conectar. Rafa Márquez se incorporó al ataque, acarreó el balón, pero no se decidió a disparar, perdiéndose la sorpresa pese al esfuerzo del veracruzano. Más adelante el 10 estadounidense buscó a McBride, que realizó bien el gesto técnico, aunque Pérez atrapó su cabezazo. El hoy gobernador de Morelos quiso replicar con Borghetti la misma treta que con Italia. Sin embargo, el goalkeeper repitió con los puños, manejando bien su área, y luego Torrado ensayó tirándola por un lado. Luna quiso con un tiro libre directo que no fue a portería, demostrando que México era ampliamente superior, solo que las ideas no surgían de 3/4 para arriba. Fue justo ahí donde el matador hizo una pantalla y se perdió la bola. Entonces el jugador que metió la mano en el penal que no se marcó, filtró con inteligencia para la corrida del mediocampista del Fulham, que muy a la inglesa llegó como bala a línea de fondo. Soltó el centro y Landon Donovan cerró como un fondista para plantarnos en la cara el friolento 2-0. El de la amplia frente celebró con orgullo y nos hizo saber que ya estaría el resto de la década, haciéndonos sufrir a manos llenas. Sin armas al frente, el pelilargo Hernández se tiró un clavado dentro del área y por supuesto se llevó amarilla. Luego el dorsal 5 estadounidense probó con un cañonazo que subió de último momento, y del otro lado Márquez se impuso en todo lo alto, pero cabeceó desviado. Con el partido haciéndose viejo, los nervios empezaron a brotar en los futbolistas aztecas. Prueba de ello la tremenda desconcentración del Conejo Pérez, que pudo ser el 3-0, con todo y el remate al palo de Ernie Stewart tras el tiro de esquina. Poco después Jared recentró para Luis Hernández, que no llegó a la cita. Posteriormente Torrado descargó en Carmona, que lo hizo más o menos bien, pero a la posición del arquero. Apenas entró García Aspe, lo pintaron de amarillo, y lo mismo con Salvador al 84. Rafa Márquez se salvó de la roja por la entrada sobre O'Brien, que también estaba gratis en el campo, pero el tremendo cabezazo y espuelazo sobre Kobe Jones ya no lo perdonó el colegiado, lo que el zamorano se fue tras bambalinas con roja directa. El tiempo se diluía segundo a segundo, con un México más preocupado por agredir compañeros de profesión que ir por el descuento. Llegamos al 90 y se anunciaron 5 de añadido, en los que vimos a Blanco pegar un pisotón que el nazareno ya mejor ignoró. Sobre los segundos finales, Estados Unidos tuvo el 3-0 en los pies de Donovan. Sin embargo, el Nobel delantero la voló para que el tricolor no sufriera un marcador todavía más doloroso. Sin más señales de vida, el tiempo prácticamente consumido, y con los sombreros de mariachi ya abandonados en la línea de banda, Friedel despejó al Federnova y el portugués acabó el partido. De esta manera, el conjunto nacional vivía su primer gran descalabro frente al vecino incómodo. No conforme con ser potencia mundial en casi todos los deportes, nos echaba del único en el que nos creíamos mejores que ellos. Pero ya todos vimos que no resultó así. Por lo menos no sobre el escenario más grande e importante del planeta Tierra. A mí solo me queda desear que ojalá nos alcance la vida para atestiguar una revancha. Para conocer la actualidad de la Liga MX Femenil, Selección Mexicana y todas nuestras embajadoras en el extranjero, solo hay un canal en YouTube. En Cancheras publicamos 3 videos a la semana con los resúmenes de los partidos de cada jornada, reportajes de color, noticias, fichajes y los perfiles de las jugadoras para que te empapes de todo lo que necesitas saber. Encuentra el link en la descripción de este video, suscríbete a Cancheras y no te quedes fuera de la fiesta del fútbol mexicano femenil. Para el Mundial de Brasil 2014, México hizo una clasificación paupérrima. El Chepo de la Torre nunca cayó la brújula y nos dejó al borde de la eliminación con un saldo de 5 empates, una derrota y también una victoria. Luego vino Luis Fernando Tena, que dirigió un solo cotejo en la derrota frente a Estados Unidos. Y posteriormente trajeron al Rey Midas, que fue echado irrespetuosamente tras conseguir el boleto para el repechaje internacional.
El balance de Buse fue de una victoria y una derrota. Para la repesca frente a Nueva Zelanda, los directivos eligieron al técnico de moda, Miguel Herrera. El Piojo enfrentó 2 encuentros ante una débil Nueva Zelanda que opuso poca resistencia. Y tras el 9-3 global, el tricolor viajó a Brasil con sus mejores estrellas del momento. Candil de la calle, oscuridad de su casa, México cambió el chip en tierras sudamericanas y ante Camerún en Duna se debutó con los 3 puntos en la bolsa, gracias al gol único de Oribe Peralta, que contrarremató la intentona de Dos Santos. Frente a los anfitriones se igualó sin goles en una tarde redonda para el guardameta del Ajax, y a los croatas, que lo creían ganado sin siquiera jugarlo, se les dio el golpe de autoridad con el cabezazo de Márquez, el facilito de Guardado, el cierre de Hernández y el inútil descuento de Perisic al 88. Entonces, empatados con Brasil en la cima del grupo A, pero separados por la diferencia de goles, al elenco del Piojo le tocó enfrentarse a la poderosa Naranja Mecánica, que llegaba a octavos con paso firme tras senda goleada sobre España, cardíaca victoria frente a Australia y un 2-0 ante Chile. La llave para avanzar a cuartos entre mexicanos y neerlandeses cumplió su plazo el 29 de junio, día en que el Castelao de Fortaleza abrió sus puertas desde temprano para albergar al respetable y escuchar el inicio en punto de la 1 de la tarde. Miguel Herrera se decantó por un 5-3-2 con Memo Ochoa al marco, Paul Aguilar, Maza Rodríguez, Rafa Márquez, Héctor Moreno y Miguel Ayun conformaron la saga. En el Ecuador puso a Héctor Herrera, Carlos Salcido y Andrés Guardado. A la punta eligió a Giovanni Dos Santos y Oribe Peralta. Por su parte, Luis Van Gaal, estratega del conjunto Tulipán, mandó un 4-3-3 con Silicen para resguardar la puerta. Ron Blar y Stefan de Vrij fueron a la central, y por los laterales aparecieron Daley Blind con Paul Berg. En el medio campo observamos a Dirk Kuyt, al lado de Nigel de Jong y Georgino Wijnaldum. Para ofender soltó la artillería pesada con Arjen Robben, Wesley Sneijder y Robin Van Persie, una tercia de absoluto terror. Así que justo una hora después del mediodía, el lusitano Pedro Proenza permitió el inicio de las hostilidades con el Expreso de Córdoba, que creyó en sí mismo apenas al 2 de tiempo corrido, pero se fue por encima. Al poco rato que HH limpiara la zona, volvió a probar el veracruzano, otra vez sin suerte. Robben le puso el banquito a Paul Nicolás, que hizo tan tremendo berrinche que el colegiado tuvo que ir a calmarlo. De Jong abandonó el campo apenas al minuto 9 por una lesión muscular, y en su lugar entró Martin Cindy. La ola rondaba el Castelao cuando el hermoso robó por la banda y sacó el centro, pero fue cortada. Luego la Jun desbordó y tiró el centro rasante, mas nadie se apareció para cerrar la pinza. Pasado el cuarto de hora, la estrella de Baviera desbordó, luego sacó un balón que pegó en Márquez y de inmediato solicitó una mano que no se marcó, pero fue el ave de mal agüero que advertía la puñalada que se aproximaba. Cuando se deshilaba el 17, el tricolor se acompañó bien, llegando a la última zona, aunque el derechazo de Herrera se quedó en lo que pudo haber sido. Al poco rato el mismo jugador del Porto no le sacó a la dividida y casi madruga la saga, que como pudo la envió al tiro de esquina. Pasamos al minuto 20 y por fin observamos una acción medio interesante de los anaranjados, pero el cabezazo de Wijnaldum fue pan comido para el cancerbero mexicano. Al 22 el 11 de ellos se tiró un clavado buscando engañar al colegiado, que no lo sabíamos, pero sufría pérdida de la memoria. Salcido rompió con la monotonía del juego y disparó de larga distancia, incomodando a Silecen, que la mandó al banderín. Pasaron 27 minutos para ver el primer intento a puerta por parte de la escuadra neerlandesa. Sin embargo, Van Persie llegó muy incómodo enviándola por encima del marco. Instantes después, el mayor de los Dos Santos se encontró con un balón suelto y fue a la valla, pero sin alterar al entonces meta del Ajax. Con el sol a plomo se indicó la pausa de hidratación para refrescar el ser. Posteriormente Peralta jugó versallesco de tacón, pero Silicen le dijo que no allí o en su segundo intento. Previo al descanso, el pase de Rodríguez le quedó largo al Kaiser de Cataluña, que resbaló y se armó la contra. No obstante, entre el michoacano y el periquito le robaron a Robben, aunque Moreno resultó dañado y salió en camilla. Su fractura fue el sacrificio que los dioses del arbitraje pidieron a cambio, pues esa jugada era de claro penal. El canterano de Pumas ya no regresó, así que Diego Reyes ocupó la plaza, pero enseguida se pitó el descanso. De vuelta para los segundos 45, recién acomodábamos las posaderas cuando sucedió la descarga de adrenalina que nos puso a fantasear. Se jugaba el 48 y el atacante del Villarreal se hizo de la siempre amada en 3/4 de cancha. Con poco espacio para sacar el disparo, metió el cuerpo para creárselo y prendió un zurdazo cruzado que no tiene otro destino más que la red. Pese a la estirada de Jasper, el tricolor tomó la delantera. La diana se festejó con intensidad desbordada en todos los rincones donde hubiera un mexicano futbolero, y así continuaron las acciones con un México ampliamente dominador, línea por línea. Sin embargo, a los creadores del fútbol total nunca los puedes ver de arriba hacia abajo porque te dan la vuelta, por lo que el piojismo debía jugar con pinzas si no deseaba verse sorprendido. De a poco los Países Bajos fueron apretando el acelerador y cada vez llegaban con más insistencia, pero sin preocupar. Todavía, con el 55 en el cronómetro, Peralta la tomó de espaldas.
Se dio la vuelta y buscó subir el segundo, mas el portero en gris atajó con gallardía para el clic de los fotógrafos. Un veinteañero y con mucho menos tatuajes, Memphis Depay suplió a Paul Berg para tener los tulipanes otras opciones de ataque. Entonces, ya más volcados al frente, el delantero del Bayern colgó un centro al área que Guillermo Ochoa atajó con reflejos de otro mundo, pese a casi 57 minutos de inactividad. Se acababa el 61 cuando el ex Real Madrid soltó en los linderos para Sneijder, pero Massa se multiplicó heroico y se mantuvo el 1-0. El autor del gol salió para darle minutos a Javier Aquino y otra vez se andaban conectando los pelones neerlandeses, solo que el del Galatasaray se quedó corto. La que sucedió al 55 fue la primera barrida límite de Rafa Márquez, mas el ex de Barcelona actuó con limpieza. Luego del córner la jugada no pasó a mayores. Aquino, que entró revolucionado, tocó entre líneas para Peralta, que comió a ansias, y lo pillaron en posición indebida. Más adelante, Magic Arjen quiso timar al colegiado portugués, que no cayó en la trampa, por lo que el truco terminó en saque de meta, pero el mago no claudicaría así de fácil. Al 70 Ochoa demostró haberse concentrado en su juego aéreo. Luego Guardado se entendió con Herrera, pero el centro pasó de largo, y al minuto siguiente Sneijder la mandó a las playas Iracema. Héctor Moreno la tocó muy comprometida, perdiéndose la esférica en medio campo. Entonces el misil formado en Groningen comandó la contra, despachó a Rafita entrando al área y luego fue al arco estrellándola en garantías Ochoa, que actuó magnífico como en toda la justa. Después del córner que Ron Blar cabeció muy por arriba, hubo otra pausa de hidratación. Al reanudarse el fútbol, Carlos Salcido se quitó a dos encima. Sin embargo, desprovisto de vocación ofensiva, la reventó a la tribuna. Ya sobre los suplicios finales, a Miguel Herrera lo regañaron por pararse donde no. Paco Memo repitió con una tajada a mansalva, que terminó por no contar. Pero a partir del 85, se nos acabó la buena suerte. Con el final encima, Miguel Ayun se recompuso y atravesó el pie para el tiro de esquina. Robben, que reemplazó al sustituido Van Persie con el gafete de capitán, colgó la de gajos a zona caliente. Ochoa se amarró, Juntelar ganó con su altura y la dejó botando para que el 10 Tulipán, marca de Javier Aquino, emparejara el partido. En México nos quedamos helados, aludiendo a los demonios que desde 1994 nos tienen secuestrados. No obstante, esto solo fue el principio de la tragedia, ya que estábamos a instantes de presenciar el volumen número 15 de la desgracia tricolor. Salcido fildeó mal en zona de construcción y regaló la pelota, por lo que instantes después el habilidoso número 11 se presentó por derecha. Con facilidad se quitó a Reyes y a Layún. Luego vino el experimentado Márquez, que estiró la pierna, y el mago sin pelo la hizo otra vez. Robben apenas sintió el contacto, se apuró a tirar el ardid, que esta vez sí convenció al nazareno. Pudo ser o no ser, pero 8 años después nuestros lamentos siguen con el mismo grito de dolor y frustración. Entonces Proenza silbó la pena máxima, y aunque Marco Fabián invocó a los dioses con un ritual desde la banca, Klaas-Jan Juntelar engañó a Ochoa, acabándose el sueño que estuvo cerca de volverse realidad. En el cachito de tiempo restante solo hubo un intento por parte de Aquino que fue cosa fácil para Siles, y al 97 culminó el partido. Tras 4 largos años de espera, la selección cayó de nuevo en el mismo bache, pero con la cara en alto, que a decir verdad no ganó el mejor sobre la cancha. Sin embargo, el fútbol no sabe de meritocracia, y avanzó el que hizo más goles, para nuestra maldita y asquerosa desgracia. 2022 es el año en que tenemos las miradas fijas, con el eterno deseo de ver triunfar a nuestro país en un deporte que venimos practicando desde hace más de 100 años, pero que nomás no podemos juntar a 11 compatriotas que se limpien las telarañas de los ojos y que jueguen como ganadores, con la convicción de convertirse en las más grandes leyendas del fútbol mexicano. ¿Qué te pareció este compilado de tristes derrotas? ¿En más de un partido merecíamos salir victoriosos? ¿Por qué nos cuesta tanto avanzar al quinto partido? ¿Crees que la selección que va a Qatar está para romper el maleficio? Y por último, ¿qué encuentros incluirías para la segunda parte? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like y compártelo con tus amigos incondicionales del tricolor, para que conozcan un poco de cómo nos ha ido en las Copas del Mundo. También te invito a suscribirte a este canal y activar las notificaciones para seguir narrándote las mejores historias de leyendas del fútbol mexicano.